Televidentes del canal TRO, sean ustedes bienvenidos a esta emisión de Oriente Noticias. Como siempre, hablando de temas importantes, esta vez desde la capital norte santandereana sobre la situación de frontera, la criminalidad que se vive en esa región del país y también en otras fronteras colombianas, pero haremos un análisis aterrizado a esa región norte santandereana. El objetivo de pronto lograr entender un poco qué es lo que ocurre en esta zona limítrofe. Para ellos vamos a contar con la participación de dos importantes invitados que están conmigo en esta hora de Oriente Noticias, con el fin de darle de pronto un poco más de esclarecer un poco más ese tema que se vive en nuestra región norte santandereana. Le doy la bienvenida al coronel Carlos Villadiego, quien es el coronel en retiro de la Policía Nacional y un analista bastante fuerte sobre este tema de criminalidad en nuestra región. Muchas gracias, coronel, por estar con nosotros. Gracias, Astrid. Es un honor para mí, como siempre, estar en este importante programa. Más honor para nosotros que tenemos la oportunidad de expresar nuestras opiniones a través de ustedes que para ustedes mismos, pero principalmente con el deseo de que podamos sostener una conversación que construya algo y que sea benéfica para esta sociedad que tanto lo necesita. Gracias, coronel. Y también le damos la bienvenida a Diego Villamizar, director de la Fundación Operación Libertad, y que también ha estado muy vinculado a todo ese tema acá de la criminalidad en esa región norte santandereana. Astrid, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes para dar nuestra postura frente a la violación sistemática de derechos humanos sobre la situación de seguridad y orden público en la frontera. Para dar inicio a este noticiero, vamos a ver cuál fue el informe entregado por una ONG y una fundación acá en Norte de Santander el año anterior, cuando se hacía un análisis de lo que había ocurrido en materia de criminalidad en la frontera. Hola compañeros y televidentes, muy buenas tardes. Pues luego de un año de investigaciones y de monitoreo sobre la acción criminal en la zona de frontera, la Fundación Progresar hoy lanzó este importante documento, una mirada local al crimen organizado en la frontera colombo-venezolana, en el cual se centra en las acciones criminales del Ejército Paramilitar de Norte de Santander. El documento de 29 páginas contiene información detallada de las características del territorio, la situación social y económica de la frontera y los fenómenos alrededor del crimen en el que el Ejército Paramilitar de Norte de Santander ha tenido participación. Ojo que en Villa del Rosario se está concentrando esto. Y ojo que ahí hay unas personas que están cometiendo todo tipo de crímenes. Y eso lo sacamos a raíz de que comenzamos a recibir en la oficina denuncias de casos, por ejemplo, de rapto de menores de edad. Para los familiares de personas desaparecidas por grupos armados ilegales, la investigación arroja datos importantes en la búsqueda de la verdad. Yo me encuentro desconcertada de ver que cada día hay más desaparecidos, en vez de ser menos, hay más. El documento evidencia las zonas de injerencia del EPN, 10 comunas de Cúcuta al mando de alias Reinaldo y Huicho, Los Patios al mando de alias Omar y Villa del Rosario, comandado por el máximo cabecilla alias Cochas, sindicado de cometer actos aberrantes con menores y asesinar a 72 personas. Bien, para mayo del próximo año la Fundación Progresar lanzará otro documento como este, pero centrado en las acciones criminales de las autodefensas gauditanistas de Colombia, en Cúcuta y zona de frontera, y centrado también en los rastrojos por el lado de Puerto Santander con frontera hacia Boca de Grita, estado Táchira. Compañeros, me despido desde Cúcuta, ustedes continúen con más hechos del Gran Santander. Muy buenas tardes. Samir, muchas gracias a usted por ese completo informe. Esa situación que analiza de pronto esa Fundación Progresar en Norte de Santander, pues abarca muchas situaciones que hablábamos antes de iniciar el noticiero, coronel, y es las diferentes focos o situaciones delictivas que se presentan, que cada una tiene su grado de importancia o que genera pues el temor dentro de la población. Hablemos un poco sobre eso. Cuando hablamos de criminalidad encerramos una gran cantidad de delitos, pero en la zona de frontera hay de pronto 3 puntos básicos que debemos utilizar y sobre todo las bandas criminales que hacen presencia en esta zona limítrofe. Sí, claro, Astrid. Ahí para que los televidentes entren en contexto, tenemos que diferenciar que en cuanto a delincuencia hay muchos tipos, pero las podemos agrupar, por ejemplo, en la delincuencia común, la delincuencia organizada y la delincuencia de oportunidad. Por ejemplo, una persona que está en el comercio y lleva el bolso abierto y otra persona está al lado, no necesariamente es delincuente, pero ve la oportunidad de tomar un celular que no es de ella y lo toma, ¿sí? Eso lo junto yo con algo que normalmente le llamo el delito fastidioso, que sí es cometido por delincuentes, pero no pone en peligro a la víctima. Por ejemplo, cuando una persona llega a su casa y le robaron el contador del agua,
Cuando una persona estacionó su carro y al regresar encontró que la luna del espejo se la robaron. Esa persona en ningún momento estuvo en peligro de recibir una lesión o de ser muerta, pero tiene que hacer una cantidad de trámites, llevar el carro al taller, buscar el espejo, en el otro caso comprar el contador, dar vueltas, ir a la empresa, y la ponen en una cantidad de vueltas que para mí se denomina un delito fastidioso. Está la delincuencia común, que es aquella que está pendiente de cometer los hurtos calificados, el atraco, el fleteo, la persona, los que van en la moto y le ponen el revólver a la persona para quitarle el celular o las pertenencias. Y ya tenemos la delincuencia organizada, las estructuras que son verdaderas empresas administradas, gerenciadas con el ánimo de producir dinero a través de actividades delincuenciales o cobrándole peaje a personas que cometen esas actividades delincuenciales. Esa es principalmente la que nos refleja este informe de la Fundación Progresar, y esa tiene que ver directamente con la ocurrencia de todas las otras, Astrid. Durante el año 2017, Diego y Coronel, la situación en Norte de Santander fue bastante compleja. Cuando hablamos de la zozobra o esa percepción de inseguridad que se despertó entre los habitantes de la frontera, en Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario, el Zulia, Puerto Santander, hasta Ocaña, Pamplona, empezaron a hablar de la situación de inseguridad que se estaba presentando. ¿Qué análisis podríamos darle a eso? Bueno, la situación de orden público en el departamento en general, no solo hablar del área metropolitana, sino en los diferentes municipios que comprenden el departamento, es bastante compleja. Realmente ahorita existe una disputa de control territorial de los diferentes grupos al margen de la ley que habían operado y que ahorita se están fortaleciendo y operando en los diferentes municipios. El año pasado solo se hablaba de índices, por ejemplo, de temas de secuestro y desaparecidos en la zona del Catatumbo. Este año se registraron varios secuestros en municipios turísticos y de alta frecuencia de las personas en Norte de Santander. Se hablaba de que iba a existir una disminución en los actos terroristas y delincuenciales en el departamento frente a lo que se anunció con el proceso de paz con las FARC, y lo que pasó fue que se fortalecieron las demás organizaciones del crimen organizado, organizaciones de guerrilla que tienen control territorial en los diferentes municipios. Y por supuesto estas organizaciones como el EPL, como el ELN, como el Clan del Golfo, que son las mismas autodefensas gaitanistas de Colombia, rastrojos y braveños, vienen teniendo una disputa entre ellas para tener el control territorial del área metropolitana de Cúcuta. Bueno, la situación es real. Cuando hablamos del ingreso de venezolanos a Norte de Santander, cuando se habla de pronto de un ingreso de venezolanos ya un número más alto a lo que se acostumbraba a tener acá, ¿creen ustedes que de pronto podríamos decir que eso también ha aumentado, ha generado que se dé ese número de cifras pues, en materia delincuencial? Por supuesto, Astrid. Aquí analicemos una cosa. La percepción de seguridad no es lo mismo que el nivel de seguridad. La percepción es diferente, la percepción es lo que el ciudadano cree que está pasando, y las autoridades lo que hacen es responderle al ciudadano diciéndole, no, eso es lo que usted percibe, pero lo que realmente está pasando es esto, mire las estadísticas. Pero a las autoridades también hay que decirles que las estadísticas no son el reflejo real de lo que sucede, porque hay delitos que se denuncian y hay delitos que no se denuncian. La mayoría de las personas que sufren el hurto del celular no lo denuncian, porque saben que con la denuncia no lo van a recuperar. Solamente lo denuncian, por ejemplo, quienes tienen un celular empresarial, quienes tienen un celular corporativo, que tienen que responder por él ante un almacenista, entonces lo denuncian para justificar el hurto. Pero el resto de las personas que pierden el celular, por ejemplo, van y compran otro y se acabó el problema, lo reportan robado y se acabó el problema. Bueno, en cuanto a lo que tú dices específicamente, Astrid, de la presencia de venezolanos, está nutriendo todos los ámbitos delincuenciales y criminológicos. ¿Por qué? Porque están viniendo jóvenes venezolanos a engrosar las filas de las bandas criminales que mencionó Diego, a engrosar las filas de los grupos al margen de la ley. También están viniendo jóvenes venezolanos delincuentes en su país a ejercer delincuencia en Cúcuta, porque es que es más fácil robarse 10.000 pesos que robarse 10.000 bolívares, o es más práctico, o es más sencillo, reporta más ganancias. Si yo voy a cometer un hurto y en ese hurto me llevo un paquetico de 1 millón de pesos, ese 1 millón de pesos cabe en un bolsillo.
pero 1 millón de bolívares, ¿cuántos billetes tengo que llevar? O sea, los hurtos en este momento en Cúcuta son más atractivos. De hecho, las mismas estadísticas de las autoridades reflejan que la captura de ciudadanos venezolanos implicados en delitos se ha aumentado. Y la tercera situación es que el hecho de que vengan venezolanos que no necesariamente están siendo delincuentes, pero que se están parando en los semáforos, en las calles, que se reúnen por ahí, uno los ve pidiendo o vendiendo, eso ya de por sí genera en el cucuteño una sensación de inseguridad. Diariamente los cucuteños en todos los ámbitos se están quejando que los venezolanos, que esto, que lo otro, y de verdad que puede que no estén ejerciendo una labor delincuencial, pero están generando una inseguridad. Lo mismo que sucede cuando se ve un indigente. El indigente puede estar en una esquina y puede no estar metiéndose con nadie, pero eso ya genera sensación de inseguridad. Por ende, la llegada de venezolanos sí está incidiendo no solo en la percepción, sino en la comisión real de delitos. ¿Por qué creen ustedes que hay un desplazamiento no solamente de venezolanos a Cúcuta, municipio de Los Patios, el Zulia, Villa del Rosario, que son los más cercanos? Porque estamos viendo también a través de nuestro medio de comunicación la denuncia de ciudadanos que viven en Pamplona, que viven en Ocaña, que han sido víctimas de hurtos por parte de venezolanos? O sea, eso ¿por qué ha trascendido? ¿Por qué ellos están buscando ya otros sectores? Bueno, la situación y la crisis humanitaria que vive el hermano país de Venezuela al comienzo generó una solidaridad por parte de los colombianos para atender esta crisis humanitaria que se registra en la zona de frontera. Lo que nos preocupa es la falta de políticas del gobierno nacional para afrontar esta situación de crisis fronteriza en un ámbito de crisis humanitaria, y el otro tema frente a las situaciones de seguridad y orden público. Este tema no puede ser irresponsable. Los comandantes de la policía, del Ejército Nacional, inclusive el mismo ministro de Defensa, de decir que es un tema netamente de percepción de seguridad, o inclusive ser tan irresponsables de echarle la culpa a los medios de comunicación que están generando zozobra o miedo o pánico colectivo en la comunidad frente al tema de seguridad. El tema de seguridad es una situación real que se vive a diario. Diferentes denuncias se han presentado. Lo que dice el coronel es muy cierto. No se puede medir la seguridad en el departamento de Norte de Santander simplemente con las estadísticas de las denuncias que se vienen presentando, porque las diferentes actividades criminales se han incrementado y estas no son denunciadas a las diferentes autoridades. La situación real es que el ciudadano, el colombiano o el cucuteño, el norte santanderiano de a pie, siempre ha venido como pidiendo o exigiendo un poco más a las autoridades. ¿Creen que ustedes, si el Ministerio de Defensa no actúa y no dice nada, entonces la policía y el ejército no hace nada? No, el Ministerio de Defensa genera unas directrices, pero también es que hay que tener en cuenta que hay varias connotaciones de la seguridad. Y el Ministerio de Defensa realmente se ocupa más del tema de esa delincuencia y esa criminalidad que pone en riesgo la existencia misma del Estado. O sea, llámese bandas criminales, llámese grupos delincuenciales, los grupos al margen de la ley que todavía existen como EPL o pelusos, como lo llama el gobierno, el ELN, que todavía está activo aunque en un proceso de paz. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que la percepción de seguridad del ciudadano no está del todo asociada con ese problema. Un cucuteño que sale de su casa por la mañana a trabajar no está preocupado si hay bandas criminales en Puerto Santander, si hay cultivos de hoja de coca en el Catatumbo o si el ELN hizo un hostigamiento a la estación Acarí. Ese ciudadano sale de su casa pensando si llevo mi celular en la mano, yo no quiero que me lo roben. Esa es la percepción de seguridad para ese ciudadano. Entonces nosotros podemos ver en la prensa local todos los días que mataron a fulano, que mataron a sutano, pero esas personas que lamentablemente mueren solo son lloradas por su familia, no las llora la ciudad. La ciudad no lo hace porque si tú le preguntas a un cucuteño, ¿usted cree que cuando salga de su casa lo pueden matar? Él dice, yo no estoy metido con bandas criminales, yo no me meto con narcotráfico, yo no estoy metido con la mujer de nadie, yo no le debo plata a nadie, ¿por qué me van a matar? No creo que me vayan a matar. Muy pocos dicen, hombre, de pronto sí yo estoy ubicado en el lugar y en el momento equivocado y va a haber un atraco y de pronto me dan un tiro, porque ha sucedido, claro. Pero es un porcentaje bastante bajo de esas situaciones. De hecho, la gran mayoría de los que vivimos en Cúcuta ya tenemos entronizado que si nos dicen quieto, esto es un atraco, denos el celular, uno de una vez lo entrega y ya. No me voy a hacer matar por un celular, tome el celular, amigo, y déjeme quieto.
y eso es lo que sucede diariamente. ¿Qué sucede? Que en cambio la percepción de seguridad del hurto, del robo, esa sí es alta. Usted le pregunta al mismo cucuteño que va saliendo por la mañana, ¿usted cree que puede ser víctima del hurto de su celular, de su cadena, de su billetera? Él dice, sí, claro, claro, si es que están robando en cada esquina. Entonces son dos percepciones diferentes. Las autoridades, en mi concepto, están haciendo su trabajo. Lo que pasa es que la criminalidad como tal está tan desbordada y las estructuras criminales organizadas son tan eficientes que les queda difícil a las autoridades controlarlas. Lo cierto es que en años anteriores Norte de Santander vivía una situación de criminalidad, como usted lo acaba de decir, que los Pelusos, que el EPL, que el ELN, que la FARC precisamente, pero últimamente y a nivel nacional la situación social y de inseguridad se está presentando en cada una de las ciudades capitales del país, y la verdad es que eso es un análisis que vamos a desarrollar después de esta pausa comercial. ¿Qué es lo que realmente está pasando? ¿Por qué la delincuencia llegó a las ciudades? Ya regresamos. Bueno, televidentes, a ustedes gracias por continuar con nosotros en Oriente Noticias. Estamos hablando de criminalidad en la zona de frontera. Muchas veces escuchamos que en Norte de Santander y la zona de frontera, pues simplemente se hablaba de que se bajó el bolívar, que se subió el bolívar, que hay una X situación, que muy pocas veces se presentaba tantas acciones criminales cuando hablamos de delitos como el homicidio, como el hurto, como el secuestro, que casi no se presentaba en esta zona limítrofe, pero que infortunadamente en los últimos meses y durante el año 2017 se registró bastantes cifras de secuestro y sobre todo el express. Pero la pregunta que yo hacía antes de irnos a comerciales es ¿por qué sentimos que la delincuencia o la situación criminal llegó a las ciudades principales del país, pero sobre todo en esa zona de frontera? ¿Qué pueden ustedes mirar frente a eso? ¿Por qué en Cúcuta y su área metropolitana se está presentando tanta situación de orden público? Bueno, lo que nosotros hemos venido exigiéndole al gobierno nacional y a las diferentes autoridades es que se planteen políticas y estrategias especiales para el tema de frontera. Realmente ni los mismos cucuteños ni los mismos venezolanos que están ingresando a territorio colombiano encuentran oportunidades laborales o para poder subsistir, y lo que los obliga es a ingresar o a cometer cualquier tipo de delitos. Un problema social que termina en delincuencia. Debe existir una política social para atender esta situación en la zona de frontera, acompañada de una política migratoria. Acá no existe ningún tipo de control a los venezolanos que están ingresando a territorio colombiano, no existe ningún tipo de exigencia. Acá los venezolanos entran y salen como Pedro por su casa, y no realmente existe un control. Inclusive las mismas organizaciones del crimen organizado delinquen acá en territorio colombiano y pasan y buscan una protección en territorio venezolano. Las organizaciones criminales ahorita ni siquiera le tienen miedo a las autoridades colombianas, pasan, realizan sus actividades criminales frente a la policía, frente al Ejército Nacional. El día de ayer o antier, el alcalde del municipio de Villa del Rosario dijo que una persona con uniforme militar había hostigado o atacado a un grupo de policías en la zona de La Parada, en el municipio de Villa del Rosario. Todas las semanas se registran balaceras en el puente fronterizo, donde supuestamente existen controles de migración de la Policía Nacional y del Ejército Nacional. Bueno, en la zona fronteriza no podemos decir que los disparos o las balaceras que se están registrando simplemente son porque de pronto se estén presentando retaliaciones o enfrentamientos entre las fuerzas públicas de cada país. Realmente en esa zona limítrofe hay algo más, y es el contrabando, que siempre ha existido, pero también es el narcotráfico, y esto puede estar generando, coronel, la presencia de más grupos al margen de la ley en esta zona limítrofe que antes quizás no estaban. Sí, claro que sí, Astrid. La frontera genera una serie de actividades delincuenciales que inclusive para muchas personas que viven en ella no son delincuencia. Por ejemplo, tú le preguntas a un contrabandista de hidrocarburos
si lo que está haciendo es un delito y él dice, no, yo estoy trabajando, yo estoy vendiendo gasolinita, yo no le hago mal a nadie. Pero esa persona que vende 10 pimpinas se suma a 1000 más que venden 10 pimpinas y ya son 10.000 pimpinas, y entonces ya viene una afectación a las finanzas nacionales y ya se genera un problema de magnitudes grandes. Diego dijo una cosa muy acertada. Nosotros vivimos una situación especial. Nosotros en Cúcuta y en norte de Santander tenemos una situación sui generis. Por tanto, a nosotros no nos aplican las mismas medidas, por ejemplo, que pueden ser exitosas en Barranquilla, Cali o Bogotá. Nosotros necesitamos un traje a la medida y no puedo ser injusto con las autoridades. Yo veo que el ejército, yo veo que la policía, yo veo que las administraciones municipales hacen su mejor esfuerzo, pero es tanto el desborde de delincuencia que quedan esas estrategias totalmente cortas ante la magnitud del negocio, de la industria delincuencial que se está dando, porque es que hay que decirlo, esas personas que están administrando esas estructuras, que son jerarquizadas, que tienen administración, contadores, que tienen de todo, son unos verdaderos gerentes, pero eso sí, gerentes de lo prohibido, de lo malo. Y en la frontera, ya tú lo dijiste, se presentan todos los males: el contrabando de hidrocarburos, el contrabando de insumos para el narcotráfico, el contrabando de el producto del narcotráfico ya elaborado saliendo de la frontera, y todo eso paga un peaje, y ese peaje es el botín que se disputan las bandas, y ese botín es el que genera los muertos, las balaceras, y da una gran cantidad de dinero que es capaz de corromper a muchos. Y también genera una gran percepción de inseguridad en esa zona de frontera, porque si a nivel nacional de pronto una persona en Bogotá escucha sobre la situación de las balaceras en un puente internacional que nunca se había dado, efectivamente va a pensar que a esa zona de frontera no voy a visitarla porque allá hay mucha inseguridad, y esto está generando cada vez una preocupación mayor entre los habitantes de esa zona de frontera, sobre todo en Villarrosario, donde están sufriendo tanto ese flagelo. Y es que más que todo, perdón Diego que te interrumpí, Tranquilo. Más que todo, ustedes pueden observar que las balaceras que Diego mencionó se dan enfrente más que todo de las autoridades venezolanas, o sea, a 10, 20 metros de un puesto de la guardia y la persona disparando. ¿Eso qué quiere decir? Y los oficiales de la guardia de alta jerarquía negando el problema, como ya lo habíamos hablado en alguna ocasión, diciendo el problema ocurre en territorio colombiano. Eso quiere decir dos cosas: absoluta, o una o dos, absoluta ineficiencia o total connivencia con ese problema. O sea, o están comprados o son unos ineficientes, una de las dos. ¿Ahí qué puede pasar? ¿Cuál sería la solución? Bueno, es bastante compleja la situación. En línea fronteriza no entendemos por qué el Ejército Nacional no ha hecho presencia en esta zona de frontera. ¿Por qué el control de seguridad lo realiza simplemente la policía? Lo que dice el coronel es muy cierto, tanto la policía y el Ejército Nacional hacen grandes esfuerzos, lo mismo las administraciones locales, pero realmente debe existir una política del gobierno nacional para afrontar este fenómeno. El fortalecimiento del tema del Ejército Nacional en la zona de frontera se debe dar. Lo que no entendemos es por qué luego de tantos hechos violentos en la zona fronteriza el ejército no hace presencia en esta zona. Esa pregunta quisiera trasladársela al coronel para que nos explicara por qué el ejército no asume un control frente a este fenómeno. Que ya ha sido solicitado por diferentes autoridades, y que se trata también de un tema de soberanía nacional. Sí, claro, ahí pusieron pues el dedo en la llaga de un problema bien complejo, porque todo el mundo dice, el Ejército Nacional está para defender la soberanía, es su misionalidad constitucional, para defender las fronteras de una agresión exterior. Entonces, bueno, sí, esa es la misionalidad, pero cuando la agresión exterior no proviene, digamos, de otro país, sino proviene de una delincuencia común, entonces el ejército dice, oiga, pero un momentico, nuestra misionalidad es esa, pero es que esto es delincuencia común, esto es de la policía. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? Pues nadie, o sea, nosotros no podemos tener la respuesta exacta a ese problema, pero lo que sí se evidencia es que cada día más el trabajo del Ejército Nacional con el trabajo de la Policía Nacional de Colombia deben ser perfectamente coordinados, porque tú lo has dicho, Diego, Astrid lo dijo, hay una agresión exterior, provenga de donde provenga. Recuerden que cuando la guerra con el Perú,
La agresión inicial no provino del gobierno peruano, provino de los caucheros de la Casa Arana que invadieron Leticia, pero el gobierno peruano no quiso sacarlos, entonces ahí se sobrevino la reacción colombiana en esa época de la historia de Colombia. En este caso, la agresión está viniendo por parte de unas estructuras criminales muy bien organizadas y muy bien dirigidas para lo malo, entonces hay que repelerla. La respuesta mía o la conclusión que yo saco es que debe haber una absoluta y perfecta coordinación entre las capacidades del ejército y las de la policía, y tendría que haber una coordinación con la fuerza pública venezolana que en este momento no existe. Lamentablemente eso es cierto. Pero es que la misma fuerza pública venezolana es la que protege inclusive miembros de la fuerza pública venezolana y también lo que llaman los colectivos, que son los grupos paramilitares aliados al gobierno de Venezuela, son los que están o los que conforman estos grupos al margen de la ley. El tema del ejército nacional, me parece que existe una posición pasiva y cómplice del gobierno nacional. Aquí no solo se trata del gobierno colombiano, acá no solo se trata de agresiones que vienen de organizaciones del crimen organizado de Venezuela, aquí también han existido incursiones militares del ejército de Venezuela y no existe ningún pronunciamiento por parte del gobierno nacional ni de las autoridades. Eso sí, es un tema bastante álgido lo que se presenta en nuestra frontera, porque realmente la responsabilidad de lo que se está viviendo tiene que ser también de las autoridades. Pues precisamente nosotros realizamos con nuestros periodistas unos informes especiales que se dice en ese inicio de unidad investigativa es Criminales sin Frontera. Acá vamos a ver nuestro primer informe. La policía realiza un trabajo en conjunto con la Fiscalía y el Ejército Nacional en todo el departamento y especialmente en el área metropolitana, donde se fortalecen las labores de inteligencia y, si es necesario, el apoyo de grupos élites y especiales para el desarrollo de estos operativos y seguimientos que han dado resultados contra un número importante de los cabecillas de estos grupos delincuenciales. Y tenemos unos grupos especiales de la Dirección de Investigación Criminal, de la Dirección de Inteligencia, de la Dirección de Antinarcóticos, donde venimos desarrollando unos trabajos investigativos muy importantes. Muestra de ellos es el último resultado que se dio con la neutralización de este delincuente alias Inglaterra. Y vamos a seguir trabajando de forma constante y permanente. Por su parte, en Cúcuta se ha desarrollado un trabajo junto con la comunidad para focalizar e incrementar las acciones en las zonas en donde más fuerte presencia de estos grupos criminales se acentúan. Es un análisis de todo lo que corresponde a los homicidios de la semana, a los hurtos de la semana, y ya se tiene georreferenciado todos estos sectores que van a tener una vigilancia muy especial, y ya Policía, Fiscalía y CTI han coordinado todo un trabajo para atacar este flagelo. Lo tenemos en la Comuna 1, en la zona céntrica de la ciudad, tenemos mucho en lo que tiene que ver con el hurto. Tenemos que ver el homicidio como reportado en las comunas 7 y 8 y en la 1. Entonces, todo esto de georreferenciación ha servido para que haya unos dispositivos especiales y unos controles especiales para dar una seguridad a la ciudadanía. Esta frontera, ante la economía ilegal del contrabando y el narcotráfico, hace que sea muy atractiva para el accionar delincuencial, lo que dificulta la extinción de estos grupos criminales, quienes solo hacen una metamorfosis para seguir azotando a los habitantes de esta frontera colombo-venezolana. La frontera que de pronto era una de las más dinámicas de Latinoamérica, se convirtió en eso que acabamos de ver en ese informe. ¿Ustedes creen que la solución queda en los alcaldes, en el alcalde del municipio de Villarrosario, en el alcalde de Puerto Santander, en el alcalde de Cúcuta? ¿En dónde está realmente la responsabilidad? ¿O de pronto hace falta que ellos hagan un poco más o más fuerza en su voz de llamado al gobierno nacional? Sí, Astrid, tú lo has dicho. La solución no está en manos de los alcaldes. La solución no la tiene la Policía Metropolitana de Cúcuta, no la tiene el comando del Departamento de Policía Norte de Santander, ni siquiera la Región 5, porque es que el problema es más complejo. Cuando se presentan situaciones especiales, las medidas que hay que tomar son medidas especiales y se requiere de verdad
que haya una voluntad del gobierno nacional, haya una mano tendida, un apoyo en recursos, en personal, en estructura, en tecnología, para controlar la situación si realmente se quiere controlar. Yo no soy, digamos, tan ¿cómo decirlo?, tan acertado como Diego de decir que el gobierno nos abandonó. Bueno, no recuerdo cuál fue la expresión exacta que dijo Diego, de que el gobierno está mirando para otro lado. Pero sí hace mucha falta la intervención del gobierno nacional, porque con los recursos locales no vamos a poder solucionar eso. Y además voy a traer unas palabras que no son mías, las escuché en la presentación de Wilfredo Cañizares de su informe en el cual estuve presente. ¿Quién dijo que los gobernantes de Colombia y de Venezuela tienen que ser amigos para que las fuerzas públicas puedan hablar y solucionar el problema? Allá pueden pensar en rojo y nosotros podemos pensar en verde, pero los militares y los policías pueden hablar si realmente quisieran solucionar el problema. Bueno, vamos a una pausa comercial, pero cuando regresemos vamos a hacer ese análisis. ¿Qué pasa con las autoridades venezolanas? ¿Por qué no están haciendo el papel que deben ejercer en la zona de frontera? Ya regresamos. Televidentes, nuevamente gracias porque seguimos acá en Oriente Noticias. Estamos haciendo un análisis un poco profundo de lo que realmente se está viviendo en esa zona de frontera cuando tenemos presencia de todo tipo de organizaciones delincuenciales, desde comunes hasta las organizadas, que realmente se están llevando la paz de los habitantes de esta zona de frontera, pero que no solamente está golpeando a Villa del Rosario, que es el más cercano, ni a Puerto Santander, ni a las zonas rurales que tiene el municipio de Tibú, también está afectando a ciudades como Caña, como la capital norte santanderiana, por supuesto como Pamplona y otros tantos municipios cercanos a estas ciudades que infortunadamente ven cómo la delincuencia se toma poco a poco cada uno de los espacios de tranquilidad que tenían sus habitantes. Antes de irnos a comerciales hablábamos sobre la situación que se vive, que no hay una comunicación entre las autoridades colombianas y venezolanas. ¿Qué es lo que pasa? Listo, las colombianas están haciendo su trabajo, lo hacen de la mejor manera, tratan de ampliar pues sus estrategias, pero ¿qué es lo que pasa realmente con ese sentimiento como de no querer hacer nada por parte de las autoridades venezolanas? ¿Qué es lo que realmente podríamos hablar sobre eso? Bueno, los gobiernos colombianos y venezolanos hace rato que están distanciados. Hace rato que están distanciados y lo han entendido como que si estamos distanciados no vamos a hablar ni nosotros ni pueden hablar el resto de nuestra familia. Haga de cuenta que la señora de la casa tiene una discusión con la manicurista y le dice: nadie me hace el favor de llamarme a esa manicurista aquí, ni yo, ni usted, ni el marido, ni la hija, ni la prima, ni el hermano, ¿sí? Y eso no es así. O sea, el hecho de que los gobernantes piensen diferente y de que tengan maneras diferentes de concebir la economía, la política y todo, no quiere decir que el estamento militar y el estamento policial no pueda realizar una coordinación perfecta para abordar un problema que está generando consecuencias en ambos países, porque es en ambos países. Fíjense que el año anterior tuvimos una de las peores masacres en el estado fronterizo del Táchira, en un billar de Palotal, una cosa que hace rato no se ve aquí en Colombia y así ya muchísimos años no se veía en Venezuela. Entonces, ¿eso qué es? Falta de coordinación con las autoridades, porque es muy fácil para los delincuentes cometer delitos en uno y otro lado de la frontera y refugiarse en el contrario, porque no tienen antecedentes. Deberían las autoridades coordinar independientemente de lo que esté sucediendo con sus gobiernos. Pero adicionalmente se tiene el factor económico, el factor que corrompe. Si yo como autoridad en un país donde tengo la moneda devaluada, donde los sueldos no sirven para nada y donde la economía está por el suelo, tengo la posibilidad de tener unos ingresos extras por de pronto mirar para otro lado, pues voy a aprovechar esa oportunidad. Y si mi gobierno no quiere hablar con el gobierno de al lado, con más razón aprovecho el desorden y me lucro, como lo decíamos hace un rato con Diego, me lucro de esa situación. Y si la balacera se está presentando a 100 metros de donde yo tengo mi puesto de guardia, yo le digo a los guardias que miren para otro lado y se acabó el problema. Eso es un problema bastante grave, la falta de actividad de la autoridad venezolana para combatir el problema y las declaraciones de sus generales tratando de responsabilizar al gobierno colombiano y a los delincuentes colombianos de todo lo que sucede, aún con las evidencias de que está sucediendo en Venezuela. ¿Ustedes reciben denuncias? Claro, pero es que para agregar a lo que decía el coronel, acá se presentan dos gobiernos, tanto el colombiano y como el gobierno venezolano, que son dos gobiernos totalmente corruptos. Y
hemos conocido y sabemos de los diferentes esfuerzos que ha venido haciendo la Policía Nacional de Colombia y el Ejército Nacional de Colombia para tener canales de comunicación con las autoridades venezolanas. Pero acá existe un ingrediente que es conocido para todos, y es que los generales, coroneles y comandantes de la Guardia Nacional son los socios de las diferentes organizaciones criminales de Venezuela. Ellos están de alguna otra manera, y lo teníamos en un informe también el año pasado en nuestra emisión de Oriente Noticias, donde hablaban específicamente de que se lucraban hasta del dinero que ellos recibían por venderle armas a grupos al margen de la ley acá en Colombia. Entonces la situación es como bastante compleja. ¿A dónde se tiene que instaurar este tipo de denuncias entonces? Eso es un problema binacional, eso debían hablarlo los dos gobiernos. ¿Por qué? Porque son cosas internas de las autoridades venezolanas, de su estamento militar. Ahora bien, si el gobierno colombiano, si nuestras autoridades pudieran recolectar evidencia de que lo que estamos diciendo es absolutamente cierto, por ejemplo, decir, agarrar con las manos en la masa en flagrancia a los delincuentes traficando las armas y demostrarle al gobierno venezolano que esas armas provienen o por lo menos han pasado por la vista de sus autoridades, eso se debería hablar directamente, y si no, habría unos canales diplomáticos. Pero lo más práctico, lo que más resultados daría, es que se pudiera hablar de manera directa, porque las personas están cayendo, como lo vimos el año pasado, al lado y lado de la frontera, Astrid. La realidad, ¿creen ustedes que podría ser que también le hace falta un poco más de interés al gobierno nacional de fijarse un poco en la situación que está pasando en la zona de frontera, porque las autoridades venezolanas no le están dando la importancia al tema? Totalmente de acuerdo. Acá existe un total olvido del gobierno nacional frente a la situación de frontera, al departamento del norte de Santander, no solo al gobierno nacional, sino a nuestros parlamentarios, a la clase política, a la dirigencia política de la región, que están totalmente desconectadas o realmente no están asumiendo su rol o su papel frente a defender los intereses de nuestra región. Lamentablemente ahorita iniciamos un proceso electoral y sí vamos a ver a todos los políticos aprovecharse del tema de seguridad, el tema de frontera, como una bandera de sus campañas políticas, pero hay que recordar que durante los últimos años no han hecho nada frente a esta situación de la región. Pues vamos a seguir viendo más informes sobre esa situación de Criminales Sin Frontera que hemos preparado para ustedes, nuestros televidentes. En el sector de La Parada, en el municipio de Villa del Rosario, norte de Santander, se han registrado en las últimas semanas por lo menos 14 balaceras que ya dejan un saldo de una persona muerta y por lo menos 3 más heridas, además de impactos de proyectil en vehículos, en donde al parecer hombres armados ilegalmente con fusiles atacan a los conocidos maleteros que mueven el contrabando en esta zona fronteriza y que tienen atemorizada a la población rosariense. Y son precisamente ellos, los rosarienses, los que preocupados nos narran estos hechos. Aquí la situación que vivimos es que la guerrilla, los patiamarrados, esos que llaman, o embotados, no sé cómo se llaman, vienen del otro lado, nos atacan a nosotros aquí. No podemos vivir, no podemos quedarnos acá, nos tenemos que desocupar, irnos en la noche a dormir por otro lado. Los mismos habitantes denuncian la presencia de grupos ilegales que al parecer contarían con el visto bueno de las autoridades venezolanas para poder mover contrabando y estupefacientes entre el norte de Santander y el estado Táchira en Venezuela. La policía pues nos está colaborando mucho en la noche y resulta y sale de que es una cuadrilla que hay, que se sabe si es guerrilla o no es guerrilla, si es la ley de allá o no es la ley de allá. Y allá no colaboran, entonces ¿cómo hacemos? Quienes viven en la línea limítrofe, especialmente en el sector conocido como La Playita, a tan solo 2 minutos del puente internacional Simón Bolívar, describen la situación como ataques indiscriminados que se dan por parte de grupos armados ilegales a la población civil. Ellos se tiran por allá por orilla del río y ahí echan a atacar para acá como atacaron el domingo los policías aquí. Una de las soluciones que el primer mandatario del municipio de Villa del Rosario, Pepe Ruiz, planteó es la construcción de una estación de policía en la zona limítrofe para hacer presencia de autoridad y repeler estos ataques que se han venido registrando. Es un tema de espacio, de territorio, de poder lograr que en vías no ceda el terreno. Pero sin embargo el general Moreno manifestaba, y es verdad, que tenemos más de
150 policías, de los que antes no habían sido 5, y la exigencia o la solicitud que hicimos es que ojalá el trabajo que hagan estos policías sea un trabajo como ha venido siendo, digno, ejemplar. Finalmente, la ciudadanía de Norte de Santander ha exigido que se ponga un alto a estos disparos indiscriminados que ya cobraron víctimas mortales y que ponen en riesgo además a miles de transeúntes que cruzan la frontera colombo-venezolana a diario. Todas las semanas tenemos casos de balaceras en la frontera. Esto puede de pronto ahondarse un poco más, de pronto se va a generar pues una situación mayor de inseguridad en estas zonas limítrofes. Sí, nosotros consideramos que esta situación se puede agudizar. Realmente la crisis humanitaria que está viviendo Venezuela es lo que fortalece todo este tipo de organizaciones del crimen organizado. El gobierno nacional es un gobierno que ya va de salida, es un gobierno que no tuvo ningún tipo de políticas especiales frente a las fronteras y que ya lo último no las va a tener. Realmente, como lo decía el coronel, acá las autoridades y las administraciones municipales y la administración departamental hay que reconocer que han hecho, de acuerdo a sus capacidades, un fortalecimiento o plantear estrategias para contrarrestar estos fenómenos, pero por supuesto es un olvido del gobierno nacional. Bueno, la situación real es que hace un momento también mencionaban sobre la falta de ponerse la camiseta de lo que son las autoridades que en ese momento podemos hablar que están representándonos en el Congreso de la República y que infortunadamente se escuchan sus voces para otros temas menos para la situación de frontera. Han hecho quizás un debate en el Congreso de la República sobre este tema, pero de allí no pasa. ¿Cree usted que tanto gobernación como alcaldes deben acercarse más al gobierno nacional y buscar esas estrategias que vengan para acá militarmente, o pese a lo que han hecho gobernador y alcaldes para que los escuchen, no han sido escuchados? ¿Qué es lo que falta? Sí, claro, se requiere un trabajo un poquito más contundente del que se está haciendo porque parece que nos hemos quedado cortos. No podemos de ninguna manera olvidar que la situación de seguridad también va de la mano con una situación social que se ha generado en Cúcuta y en el departamento a raíz de la situación de crisis que vivimos. Hay gente que no lo percibe, pero recuerden que cuando la frontera estaba abierta, diariamente, ¿cuántas tractomulas pasaban la frontera de Colombia hacia Venezuela y de Venezuela hacia Colombia? Miren, yo suelo decirlo y algunas personas se ríen del análisis que hago, pero ese conductor de tractomula que viajaba desde Bogotá, desde Buenaventura, desde Cartagena a Cúcuta para pasar la frontera y descargar sus mercancías allá o llevarlas dentro de Venezuela, ese conductor llegaba por la noche a Cúcuta, se alojaba en un hotel de Cúcuta, almorzaba y comía en un restaurante de Cúcuta, salía y jugaba billar en un billar de Cúcuta, compraba sus elementos de aseo en una tienda de Cúcuta y por lo menos cada uno le dejaba un monto de dinero a la ciudad que hoy día no se está dejando. Multipliquen los gastos de un conductor por los gastos de 300 conductores que diariamente llegaban para pasar la frontera. ¿Eso qué quiere decir? Que la señora de la tienda, el señor del hotel, la señora de los almuerzos, el señor del billar, todos disminuyeron sus ingresos y eso hace que los de los taxis disminuyan sus ingresos, que el del perro caliente, que el del cine, todos disminuyan los ingresos y la ciudad se sume en una crisis. Por supuesto que se requiere más acción de nuestros gobernantes locales exigiéndole al gobierno nacional que tome las medidas especiales, no solo militares, sino económicas y sociales que se requieren para mejorar la situación nuestra. Bueno, vamos a otra pausa, coronel y Diego Villamizar. Ya regresamos con la parte final de nuestro noticiero hablando sobre la criminalidad que se vive en esa zona de frontera y que infortunadamente ha terminado con la paz, con la tranquilidad que tenían los habitantes de esta zona limítrofe. Ya regresamos. Bueno, televidentes, hemos regresado a Oriente Noticias, pero vamos a ver el último informe que fue preparado por nuestros periodistas cuando se habla de la criminalidad en la frontera. Criminales sin frontera.
Así está distribuido las bandas criminales en la zona de frontera. En Juanfrío, en ese corregimiento norte santanderiano, delinque el Frente Germán Velasco Villamizar del ELN y el autodenominado Ejército Paramilitar del Norte de Santander, EPN, el cual está conformado por 20 hombres al mando de alias Cochas. En Villa del Rosario, este grupo paramilitar que se hace llamar el EPN o Ejército Paramilitar de Norte de Santander ha estado deteniendo, capturando de manera ilegal mujeres jóvenes que no se han vuelto a conocer su paradero y a tener información de ellos. Mientras tanto, en el corregimiento de La Parada opera el Frente Efraín Pavón Pavón del ELN y el Clan del Golfo, con apoyo de pequeños grupos urbanos ilegales. Mientras tanto, en el casco urbano de Villarrosario delinquen las bandas delincuenciales denominadas los Caneludos, los Diablos, los Cebolleros y los Carteludos. Tenemos una estructura que se llama La Frontera, está individualizada, o sea, esta gente tiene los días contados para ser capturados y sometidos a la justicia. Esperamos ya prontamente estar mostrando las caras de estos sujetos. En la capital norte santanderiana, en donde se encuentra el puente internacional Francisco de Paula Santander, el grupo armado que opera allí es el Clan del Golfo, al mando de alias Inglaterra, uno de los cabecillas de esta organización criminal, al igual que en el corregimiento de San Faustino. Hay una estructura criminal de aproximadamente 25 individuos que están delinquiendo desde la frontera, que históricamente han cambiado de nombres porque se han desvertebrado y se vuelven a reestructurar, porque estas economías son muy cautivadoras. En Puerto Santander, las estructuras armadas que delinquen allí es el Clan del Golfo y los Rastrojos. En ese sector se han denunciado alianzas entre estos grupos con la Guardia Venezolana. Mientras tanto, en Tibú, en donde existen pasos ilegales, operan las estructuras del ELN y el reducto guerrillero del EPL, mejor conocido como Los Pelusos. Desmovilizada la FARC y reintegrada a la vida civil, pues aquí los índices de ataques, de enfrentamientos, de emboscadas iban a reducirse, pero lo que hay en el contexto es de que se han mantenido y en algunos municipios del departamento la tendencia es a ser crítica. Todo detrás del narcotráfico, el contrabando, las extorsiones, el secuestro y el cobro de vacunas que deja esta economía delictiva tan lucrativa y base del funcionamiento de esos grupos. Se va a profundizar un poco más el tema de la presencia de esos grupos como el ELN, el EPL y esas bandas criminales en la zona limítrofe. Coronel, ese análisis que usted podía de pronto hacer con lo que ocurrió en el 2017, ¿podríamos tener eso en el 2018? Eso depende del Estado, Astrid. Si el Estado no toma las medidas realmente necesarias para frenar esa expansión de bandas criminales, de grupos al margen de la ley y de la delincuencia común, de delincuencia de oportunidad, la situación se va a poner peor. En el 2017 el balance no fue bueno, en el 2018 puede ser peor. Con una ventaja que tenemos en el 2018, conocemos el problema, conocemos las causas del problema y aprovecho para decirlo. Cuando presentó la Fundación Progresar el informe, hubo una total ausencia de las administraciones, de las autoridades que debían estar mirando ese informe, así fuera para cuestionarlo y para criticarlo, así fuera para decirle ese informe es falso porque nuestros argumentos dicen que lo que usted está diciendo no es real. Es que ni siquiera se presentaron, con unas escasas excepciones, de presencia de la Policía Metropolitana de Cúcuta. Pienso yo que si de verdad queremos solucionar el problema, tenemos que empezar por escucharlos a todos, y eso se llama escuchar a la ciudadanía, escuchar a las organizaciones, a los presidentes de junta, a los alcaldes, a todas las personas que creen que tienen una versión del problema para construir una estrategia que realmente sirva para solucionarlo, Astrid. Realmente, Diego, ¿usted cree que se puede estar dando mayor situación de inseguridad con la presencia de estos grupos en la zona limítrofe? Sí, ya lo que dijimos durante el programa, no se trata de un tema de percepción, es una realidad que está viviendo nuestro departamento. Nosotros hemos venido insistiendo en que debe existir un frente común entre las autoridades, la comunidad,
y las diferentes estamentos o administraciones municipales, departamentales, para hacerle un verdadero llamado de atención. Aquí, ¿qué me preocupa? Me preocupa que viene, por ejemplo, el ministro de Defensa, en las pocas ocasiones que ha venido el presidente de la República, y los gobernantes o las administraciones municipales y departamentales le pintan prácticamente un panorama que realmente no es el real. Realmente la percepción que a veces se lleva tanto los diferentes ministros que vienen a revisar la situación de orden público no es la que realmente se presenta en la región. Existe, como lo decimos, una posición pasiva. ¿Pero por qué, Diego? ¿Por qué creen ustedes que se puede estar presentando esa actitud pasiva? Como autoridad, Astrid, yo no le voy a decir a mi jefe que estoy haciendo las cosas mal. Lo que dice Diego es totalmente cierto. Llega el ministro de Defensa o llega la canciller, ¿y qué le va a decir, digamos, la persona que dirige migración aquí en Norte de Santander? Yo estoy haciendo las cosas mal de tal manera que se nos están viniendo los venezolanos. No, por supuesto que no. No, mire todo lo que hemos hecho, el control, las deportaciones, las expulsiones, que no sé qué. Ese panorama es el que yo pinto porque yo necesito decirle a mi jefe, yo soy un buen funcionario y estoy haciendo las cosas bien. Eso mismo ocurre con la fuerza pública. Los oficiales de la fuerza pública no van a decirle al director de la policía cuando viene o al ministro de Defensa, mire, estamos tan mal y mis estrategias no han servido, que mire todos los problemas que tenemos. No, yo presento unas estadísticas reales, pero las presento como me conviene. O sea, mire, hemos hecho tantas capturas, hemos desarticulado tantas bandas, hemos hecho tantas incautaciones de contrabando, ¿sí? Lo que es el trasfondo que tiene, que Diego acaba de mencionar, y que el funcionario que viene de Bogotá tiene que ser lo suficientemente capaz de observar, es que esas actividades que hace la fuerza pública, que hacen las entidades, son plausibles, merecen una felicitación, pero no son suficientes. O sea, no es que ellos cuidan su trabajo, ellos cuidan su carrera, ellos cuidan su posibilidad de ascender, pero el funcionario tiene la responsabilidad de decirle, reconozco su trabajo, no es suficiente, no es su culpa, es culpa de nosotros, gobierno nacional, que no le estamos dando las herramientas suficientes, ni estamos planteando las estrategias. No va a pasar nunca, creo yo. No va a pasar. Y mientras tanto, entonces, la situación de inseguridad se sigue presentando en la zona de frontera. Diego, ¿qué calificación le daría usted al año 2017 en materia de seguridad? Bueno, estamos totalmente... De la frontera, hablemos solo de la frontera. Bueno, en el tema de frontera, en la seguridad, estamos totalmente rajados. Si bien es cierto, las estadísticas a veces favorecen para tener una perspectiva positiva frente a la reducción de diferentes delitos, realmente estamos rajados en materia de seguridad, no solo el año 2017, sino esto es producto del fortalecimiento de los diferentes fortalecimiento de las organizaciones que se vienen dando desde el año 2015, 2016, en el 2017 y que nos preocupa aún más este fortalecimiento en el próximo año. Coronel, ¿qué calificación le da usted a esta zona de frontera en materia de seguridad? Bueno, Astrid y Diego, me hicieron acordar de cuando yo estudiaba comunicaciones y electrónica muy joven. Estudiaba mucho, hacía mi mejor esfuerzo, de verdad que a conciencia, pero llegaba el examen con el profesor Gonzalo Prada y me rajaba, ¿sí? O sea, no estoy diciendo que las autoridades no hayan hecho su trabajo, lo están haciendo, hacen su mejor esfuerzo y lo podemos observar, pero ese esfuerzo no es suficiente. Por tanto, comparto la opinión de Diego y digo que el año 2017 no fue el mejor en materia de combatir el homicidio, en materia de combatir la delincuencia común y en materia de mejorar las condiciones para que los problemas sociales que generan todo eso por lo menos desaparezcan y se pueda tener una tranquilidad en todo el territorio de Norte de Santander. ¿Y el año 2018 cómo será? Yo pienso que lo vamos a ganar, Astrid. Las autoridades van a hacer su mejor esfuerzo. De pronto nos va a llegar un apoyo un poquito más contundente del gobierno nacional. Nuestros mandatarios locales van a exigirle más al gobierno nacional y la situación con Venezuela va a mejorar. Entonces podríamos decir que nos rajamos en materia de seguridad en el 2017 y que posiblemente esa mala calificación que tiene en materia de seguridad en nuestra zona de frontera tampoco tiene dolientes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Diego Villamizar, muchas gracias por estar con nosotros, Coronel Carlos Villadiego, mil gracias por estar con nosotros y por ser parte siempre de estos informes especiales que realizamos para nuestros televidentes de Oriente Noticias.
Bueno, televidentes, a ustedes mil gracias como siempre por estar con nosotros, por acompañarnos en cada una de nuestras emisiones, y que este año 2018 sea lleno de mucha felicidad y por supuesto mucha prosperidad para cada uno de sus hogares. Nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz tarde. Canaltro.com